La historia de Israel es un viaje larguísimo, ¿eh? Hablamos de 4 milenios. Va desde profetas a políticos. Hoy lo que vamos a hacer es desgranar esa conexión tan profunda y continua del pueblo judío con esta tierra, desde sus orígenes más remotos hasta el estado que es hoy en día. Vale, pues esta es la hoja de ruta. Primero, los orígenes, allá en la antigüedad. Luego, un salto al exilio y el retorno. Después nos metemos de lleno en la idea sionista. De ahí pasamos al nacimiento de la nación como tal y terminaremos con una mirada a las guerras y los intentos de paz. Empezamos, pues. Nos vamos casi 4 milenios atrás, al corazón del antiguo Oriente Próximo. Hay que imaginarse esa época, un mundo de grandes imperios y tribus nómadas. Y es que el punto de partida de toda esta historia tiene efectivamente unos 4000 años. Todo arranca con los patriarcas, las figuras fundacionales, Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob, a quien también se le conoce como Israel. Es en el libro del Génesis donde se narra este comienzo. Lo realmente increíble es la evolución en apenas unos siglos. Pensemos que se pasa de una vida de pastores, nómada, la de los patriarcas, a un evento tan crucial como el éxodo de Egipto con Moisés, y de ahí a consolidar un reino, una monarquía unificada, con David y Salomón. Ellos son quienes convierten Jerusalén en la capital, en el centro político y sobre todo espiritual, con la construcción del primer templo. Es un cambio brutal. Pero bueno, como suele pasar, esta unidad no fue eterna. Ni mucho menos. Al morir Salomón, las tensiones internas estallan y el reino se parte en dos: Israel al norte y Judá al sur. Claro, esta división los hizo mucho más vulnerables y quedaron a merced de los grandes imperios de la época, como Asiria y Babilonia, que estaban ahí al lado. Y aquí llega un momento, un auténtico punto de inflexión. La conquista de Babilonia, la destrucción de ese primer templo y el exilio forzoso de la población fue devastador. No es solo que se perdiera la soberanía, es que da comienzo el primer gran exilio, un suceso que va a marcar a fuego la identidad judía para siempre. Bueno, pues vamos a entrar ahora en esa larguísima etapa, la de la diáspora, y a ver cómo, a pesar de todo, esa conexión con la tierra se mantuvo viva. Porque incluso a cientos de kilómetros de distancia, en el exilio, el vínculo con Jerusalén, eso nunca se perdió. Este verso del Salmo 137 es el ejemplo perfecto. Se escribió en Babilonia y expresa ese anhelo, esa nostalgia tan profunda por la tierra perdida. Y esa idea, ese sentimiento, va a perdurar durante siglos. Y claro, para sobrevivir lejos de casa, el judaísmo tuvo que adaptarse, que reinventarse. ¿Y cómo lo hizo? Pues el estudio de los textos sagrados, de la Torá, y la vida en comunidad, organizada alrededor de las sinagogas. Eso se convirtió en la clave, en los pilares que permitieron mantener viva una identidad como pueblo, a pesar de estar dispersos por el mundo. Y ese anhelo, que durante siglos fue sobre todo espiritual y cultural, a finales del siglo XIX empieza a materializarse. La persecución en Europa del Este se vuelve insoportable y miles de judíos deciden volver, iniciar el camino de regreso. A esto se le llamó la primera aliyá, la primera ascensión. Y este movimiento de retorno va a recibir un empujón decisivo de una nueva idea política que estaba naciendo en Europa. Hablamos del sionismo. Es importante entender esto. El sionismo no era solo un sentimiento religioso de volver a Sion, a Jerusalén. Nace como un movimiento político moderno, como una respuesta directa a un problema muy real, el antisemitismo galopante en Europa. La solución que proponía era clara: crear un Estado propio, un refugio seguro. Y la verdad es que todo se aceleró de una forma increíble. Un evento clave fue el caso Dreyfus en Francia, que dejó claro hasta qué punto el antisemitismo estaba arraigado. Esto impactó muchísimo a un periodista llamado Theodor Herzl, que escribe su famoso manifiesto, El Estado Judío, y casi inmediatamente, en 1897, organiza el primer congreso sionista. En poquísimo tiempo, una idea se había convertido en un movimiento internacional súper organizado. Y entonces llega algo que lo cambia todo. Estamos en 1917, en mitad de la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña hace pública la Declaración Balfour. Esto es importantísimo. Por primera vez, una de las grandes potencias mundiales apoya la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. De repente, el movimiento sionista tenía un respaldo político internacional que no había tenido jamás. Así que, con el final de la Primera Guerra Mundial, entramos en una etapa ya decisiva. Se está preparando el escenario para lo que vendrá después, la creación de un Estado. A ver, el Imperio Otomano, que había controlado la zona durante siglos, se desmorona. El mapa de Oriente Próximo cambia por completo, y la nueva sociedad de naciones le da a Gran Bretaña lo que se llamó el mandato sobre Palestina.
¿Qué era esto? Básicamente una autoridad temporal para administrar el territorio, con el encargo de prepararlo para que en el futuro se pudiera gobernar por sí mismo. Pasan los años, llega el final de la Segunda Guerra Mundial y la recién creada ONU pone sobre la mesa una solución, digamos, drástica: el Plan de Partición. La idea era dividir el territorio en dos estados, uno árabe y otro judío. ¿Y qué pasó? Pues que las respuestas fueron totalmente opuestas. Los líderes sionistas dijeron que sí, que lo aceptaban, pero los líderes árabes lo rechazaron en bloque. Y claro, la tensión en la zona se disparó. Y llegamos a un día clave, el 14 de mayo de 1948. El mandato británico llega a su fin, y ese mismo día David Ben Gurión proclama la creación del Estado de Israel. Era, en cierto modo, la culminación de todo ese camino que había comenzado décadas atrás. Pero la celebración duró poco, muy poco. Literalmente, al día siguiente, los ejércitos de 5 países árabes vecinos invaden el recién nacido Estado. Empieza la que se conoce como la Guerra de la Independencia de 1948, una guerra que, por supuesto, va a definir las primeras fronteras y a marcar el futuro de la región. Y a partir de aquí, la historia moderna de Israel es una especie de ciclo constante. Por un lado, conflictos muy duros, y por otro, intentos, a veces exitosos, de alcanzar la paz. Si hablamos de guerras, hay varias que son fundamentales para entender la historia. La del 48, la de la independencia que ya hemos mencionado, luego la Guerra de los 6 días en el 67 que cambió el mapa de la zona de una forma radical, y la Guerra de Yom Kippur en el 73, que fue un auténtico trauma, pero que paradójicamente también abrió la puerta a la diplomacia. Porque esa es la otra cara de la moneda. No todo ha sido conflicto. También ha habido hitos diplomáticos muy importantes. Pensemos en los acuerdos de Camp David, que llevaron al primer tratado de paz con un país árabe, con Egipto. O los acuerdos de Oslo, que por primera vez establecieron un marco de diálogo con los palestinos. Y por supuesto el tratado de paz con Jordania, que aseguró otra de sus fronteras. Así que hemos hecho un viaje larguísimo, desde los patriarcas nómadas hasta los tratados de paz del siglo XX. Es una historia de una enorme resiliencia, pero también de mucho conflicto y de una transformación constante. Una historia de 4000 años, que evidentemente no ha terminado, sigue escribiéndose cada día. Y la gran pregunta, claro, es: ¿cuál será el próximo capítulo?